Bienvenidos a Fun with Maths, presentado y patrocinado por mí mismo. ¿Qué tal, amiguitos? El día de hoy vamos a ver la línea recta, en particular la ecuación de la línea recta, varios tipos de sus ecuaciones y algunos otros parámetros y propiedades que nos interesan mucho de ellos y que son bastante útiles. Comenzamos. Bueno, comenzamos. ¿Qué es la línea recta? La podemos definir como una serie de puntos con la misma pendiente. Así de fácil. Esa podría ser una definición válida, ¿no? Una serie de puntos con la misma pendiente. Por ejemplo, supongamos aquí que tenemos esa línea, ¿no? Y bueno, como podemos ver, tiene muchos puntos. Todos van a cumplir la misma pendiente. ¿Cómo sabíamos que tenían la misma pendiente? Bueno, por la clase pasada o el video pasado. Con esa ecuación nosotros podemos saber cuál es la pendiente entre dos puntos. Cualquiera de estos puntos, es decir, podemos modificarlos para saber cuál es. Supongamos entonces que conocemos un punto y queremos ver si cualquiera otro de esos puntos está sobre esa pendiente. Digamos un punto XY que se va a estar moviendo para tomar cualquier valor. Entonces sería X, lo podemos sustituir aquí y simplemente quedaría de esta manera, ¿no? Y esa ya podremos comprobar cualquier punto que queramos si está en la misma línea que este punto, es decir, tiene la misma pendiente. Entonces aquí fácilmente podemos deducir la ecuación de la recta. Si solamente despejamos aquí, por ejemplo, todo esto pasa multiplicando. Listo, y lo ponemos de una forma más amigable o más conocida para todos nosotros. La Y siempre va a la izquierda, ¿no? Listo, amiguitos. Esa es la primera ecuación de la recta, de la línea recta, donde conocemos un punto y su pendiente. ¿Sí? Entonces ya podemos saber. Pero, ¿qué pasa? Aquí necesitamos saber punto y pendiente. ¿Qué pasa si no conocemos la pendiente? En caso de no conocer la pendiente, es necesario que tengamos que conocer dos puntos. Es decir, tendría que haber algún otro punto por aquí. El cual debamos conocer para poder tener todo sobre nuestra ecuación. Con ese otro punto podemos obtener la. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la ecuación de la pendiente, de la recta, si ahora no conocemos la pendiente? Bueno, tenemos que conocer otro punto porque aquí la pendiente nos dice que es esa relación, ¿no? Supongamos entonces que si la pendiente es igual a esto, conocemos dos puntos, como ya lo hemos hecho. De esa forma. Entonces, solamente sustituimos ahí. Y listo. Tenemos cómo encontrar la ecuación cuando conocemos dos puntos. Aquí punto, por ejemplo. Tenemos esos dos y aquí tenemos pues dos puntos.
¿Sí? Esta ecuación no solamente, si nos fijan aquí utilizamos el punto 1, también puede funcionar si metemos aquí el punto 2. Es decir, que esta tiene que ser igual a esta si utilizamos el otro punto. ¿Sí? Como ven, solamente cambia este y1 por un y2 y este x1 por este x2. La pendiente es la misma. Estas dos ecuaciones van a funcionar. ¿Ok? Tenemos ya dos ecuaciones. Una en la que conocemos punto y pendiente y la otra en la que conocemos dos puntos. Ok, pero ¿qué pasa si tenemos una recta así? Conocemos su pendiente. Perdón. Y además conocemos este punto. Por coordenadas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestro punto aquí? Pues está en 0, un valor de y, que lo vamos a llamar b. ¿Por qué lo llamamos b? Bueno, nuestro par es ordenado, siempre lo definimos por un número a, b. Si recuerdan, por notación, las primeras letras del abecedario las dejamos para un número constante y las últimas para un valor desconocido. Por eso x, y, z siempre son variables, no conocemos ese valor. A, b y c son valores definidos como una constante, que no conocemos, pero es una constante. Si nos fijamos si está de esta manera, pues conocemos la pendiente y un punto. Recordando nuestra ecuación, de esa forma, ¿no? ¿Cuál es nuestro punto? Sería y, el valor en b, digo en y sería b, y x1 sería 0, ¿no? Si nosotros de aquí despejamos y, m por x, mx, m por 0 no existe, y y esa es la ecuación de una recta que más recordamos siempre. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección con el eje y o con las ordenadas. Muchos la conocen como la ecuación de la recta pendiente ordenada. Pendiente ordenada. Y esa es muy sencilla. ¿Qué pasa si nuestra línea recta está así? Vamos así. Entonces aquí ya sabíamos cuál es el valor de esta coordenada. 0, b. Y podemos averiguar cuál es este otro punto. Está en un valor de x que no conocemos, el cual va a ser a, y en y es 0. Entonces, si recordamos también la ecuación que pasa por dos puntos, ¿cómo vamos a tomar nuestro primer punto? Pues este vamos a tomar como nuestro primer punto. Sería y menos b. ¿Quién es y2? 0. Menos y1, b. ¿Quién es x2? A. Menos x1, que sería 0. ¿Quién es, bueno, x, nuestra variable x, quién es x1? Sería 0, perdón. Queda de esa forma. Entonces, ahora lo vemos así. Por x. Sí, queda algo extraño. Sí, podemos observar aquí, este menos b, pues es igual a este menos b. Entonces voy a dividir ambos términos
entre menos b. ¿Sí? Por lo tanto nos va a quedar menos y sobre b menos b entre menos d menos b por x menos b por a. Todos los términos los dividimos entre menos b. Entonces, y aquí nos quedaría menos y sobre b menos b entre menos b. Este menos b se elimina en este menos b y nos queda. Sí. Y si ahora pasamos ese y para allá, nos queda de esta forma, x sobre a, y sobre b, igual a 1. Y aquí obtenemos una ecuación, esta se conoce como ecuación de la recta en forma simétrica. Y entonces es más fácil, si solamente conocemos los puntos por los que cruzan a ambos ejes, en x dividimos el valor en el cual cruza el eje x y en y el valor en el cual cruza b, y todo eso tiene que ser igual a 1. Ok, ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, aquí está el primero. Tenemos un punto, una pendiente y un punto. Ya después nos dice verificar si estos dos puntos pertenecen a esa recta. ¿Cómo hacemos? Bueno, recordemos la ecuación de la recta que pasa por un punto. Esa es la ecuación de la recta con pendiente y un punto conocido. Entonces tenemos pendiente y un punto conocido, simplemente sustituimos. ¿Quién sería y1? Pues sería este, aquí está el valor de y, la pendiente, por x menos x1, que sería 1. Ahí está. Normalmente queremos que quede de la forma y igual a mx más b, si no se nos pide alguna otra cosa. ¿Qué sería esa forma? 3 medios por x, 3 medios por menos 1, y este pasa sumando, ¿no? Hacemos esta suma. Y listo. Tenemos ya nuestra ecuación. Si la queremos graficar, bueno, no graficar, hacer un bosquejo, nos dice que intercepta en el eje de las ordenadas o en el eje y en 11 medios, es decir, en 5.5. Y tiene una pendiente de 3 medios. Quedamos que podemos obtener pendiente positiva, que significa que va creciendo hacia aquel lado, pendiente negativa, que va decreciendo hacia ese mismo lado, y pendiente cero, que es una línea horizontal. A veces también se nos puede definir como una pendiente infinita, lo cual sería una línea vertical. Entonces, si es positiva, la pendiente de 3 medios nos dice que cambia 3 veces en x, mientras cambia 2 veces digo 3 veces en y, mientras cambia 2 veces en x. ¿Cómo nos referimos a esto? Bueno, podemos hacerlo así. En x nos dice, si nos recordamos, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, en la parte de abajo va cuánto va cambiando en x, y nos dice que va cambiando a 2. Algo así. Eso sería lo que va cambiando en x. Y en y nos dice que va cambiando 3 unidades. La voy a poner hacia acá abajo. Aquí sería 1, 2, 3.
¿Sí? Entonces, aquí está la pendiente. Mientras cambia 2 unidades, muy mal hechas, entonces más o menos así sería la pendiente. 3 unidades en Y, 2 en X, que aquí está muy mal hecho. Con eso ya podríamos poner que la línea recta iría más o menos así. Y bueno, ¿cómo podemos verificar si estos puntos pertenecen a esa línea recta? Para empezar, podríamos verificar si es la misma pendiente entre ellos. Pero no tiene sentido, ya tenemos una ecuación y queremos saber si pertenece. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a intentar con esta más fácil primero. Tenemos un valor en X y un valor en Y. Una X y una Y. Bueno, al revés. Simplemente sustituimos y se debe cumplir la igualdad. ¿Cuánto vale aquí Y? 9. ¿Cuánto vale X aquí? 2. Este 2 se elimina con este 2. Tres más 11 medios. Es igual a 17 medios. 17 entre 2 es 8.5. 9 no es igual a 8.5. Entonces, este punto no pertenece a ese recta. ¿Sí? Y bueno, si lo verificamos aquí, en este otro, podemos ver que nos dice que 17 medios tiene que ser igual a 3 medios, que multiplica 2, más 11 medios, que es este otro punto. X y Y. Y bueno, es el mismo punto aquí, lo cual ahora sí va a funcionar. Como se cumple la igualdad, entonces este punto sí pertenece a esta recta. ¿Ok? Es más o menos así. Ok, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos esos dos puntos, 0,2 y 3,0. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de puntos? Tenemos una coordenada en X 0 y una coordenada Y en 0. Lo que significa que cruza Y y que cruza X sobre el eje, ¿no? Entonces, voy a hacer más o menos esto. Si es 0,2, aquí estaría 1, y 3,0. Están esos dos puntos, ¿sí? Lo cual de recta puede ser de esta manera. Podríamos ocupar la ecuación que tenemos de dos puntos, pero podemos facilitar las cosas con la ecuación simétrica. La ecuación simétrica que es, de hecho, es de esta forma. ¿Sí? Donde esta es la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Esta es la intersección con el eje X y esta es la intersección con el eje Y. Entonces nuestra ecuación simplemente es X sobre 3 más Y sobre 2 igual a 1. Y listo, ya la acabamos. Pero no nos gusta de esa forma. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacerlo así. Multiplicamos por 3 para eliminar este 3 y luego por 2 para eliminar este 2. Básicamente eso es multiplicar por 6. Nos quedaría 6x entre 3 más 6y entre 2 igual a 6. 6 entre 3 me da 2x más 6 entre 2 me da 3y igual a 6. Despejamos de ahí y. 3y es igual a menos 2x más 6. Luego dividimos todo entre 3, sería y menos 2 tercios de x más 6 entre 3, pues me da 2. ¿Sí? Y listo, ya tenemos nuestra ecuación, donde aquí podemos observar cuál es la pendiente, que nos dice menos 2 tercios, y aquí lo tenemos, menos 1, 2 y 1, 2, 3. Es decir, cambia 2 veces en y 3 veces en x.
y esa es nuestra pendiente negativa. Y corroboramos este 2, con este 2 que es la intersección. Listo. Bueno, para que siempre tengamos una misma forma de la ecuación de la recta en la cual todos concordamos, sin tener chances 4, existe la forma general. La forma general es de la forma de esta forma. Una constante que multiplica x, una constante que multiplica y, una constante y todo eso igual a 0. ¿Cómo podemos sacar ahora nosotros información de ahí? Normalmente nosotros conocemos un punto y la pendiente para encontrar la ecuación. Ahora sabemos la ecuación, pero ¿cómo vamos a saber qué pendiente y qué punto hay en ella? Pues hacemos lo contrario, es decir, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que se parezca a la forma sencilla y igual a mx más b. Entonces, ¿qué significa? Que de aquí tenemos que despejar y para que se parezca a esta forma y encontrar los parámetros que estamos buscando. Si de aquí despejamos y, ¿qué nos va a quedar? Y luego solamente dividimos entre b. Lo cual, si nos fijamos, ya es una forma. Todo esto, una constante que multiplica x y una constante que representa la intersección con el eje de las ordenadas o el eje y. Entonces, si asemejamos que la m se parece a esto, nos dice que m tiene que ser igual y así, sin tener que despejar, nosotros solamente sabemos que dividimos menos a entre b y vamos a obtener la pendiente. Ahora, ¿cuál va a ser el eje de intersección? Pues de la misma manera, así. ¿Por qué dejo el signo negativo aquí? Bueno, porque si nos fijamos aquí, estos son positivos y aquí es negativo. Si yo quito este valor negativo, pues ahí me va a quedar un positivo, ¿no? Para ser más claro, es como si tuviera esto. El positivo, que aquí no aparece. Y ahí está x. Y este positivo de b. Y se fijan, por eso queda con el signo negativo. Bueno, entonces un ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación. Una ecuación cualquiera que me acabo de inventar. ¿Cuál es la pendiente? Para empezar, bueno, la pendiente, si recordamos que lo acabamos de ver, la pendiente es menos a sobre b. Entonces, nos va a decir que es menos 3 sobre 4. La pendiente es el menos 3 cuartos, es decir, es negativa. Y el punto de intersección, es decir, b, sería menos c sobre b. Menos, entonces aquí tenemos que es menos c, ¿cuánto vale? Bueno, la forma general también nos dice que es positiva. Entonces, c es igual a menos 4 y b igual a 4. Por lo tanto, b aquí es igual, menos por menos me da más, 4 entre 4, 1.
Y listo, tenemos los dos valores. Lo que significa que un bosquejo más o menos sería así. Aquí está la intersección en 1 en Y es negativa. Sería algo así. Algo que también nos interesa de la ecuación de la recta es cuando se empiezan a conjuntar más líneas rectas. ¿Y qué nos interesaría saber entre ellas? Pues el ángulo que se forma. Pongamos un pequeño esquema aquí. Vamos a poner más cosas aquí. Supongamos que tenemos una línea recta aquí y otra línea recta aquí, que se intersectan aquí. Lo que normalmente nos interesaría conocer es su ángulo, es decir, qué ángulo hay de aquí a aquí. A ese ángulo lo vamos a llamar alfa. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué conocemos? Bueno, si nos dan ecuaciones de la recta, podemos conocer la pendiente. Si recordamos, el tangente de un ángulo cualesquiera, le vamos a llamar a este A, es igual a la pendiente de esa recta. Entonces a esta la vamos a llamar línea 1, sería igual a la pendiente 1. ¿Sí? La pendiente es igual a la tangente del ángulo, que se nos recuerda esa relación que vimos del video pasado, que ya les dije que ya. Entonces es esto, si ahora tenemos la línea 2 y tenemos este ángulo aquí, que le vamos a llamar B, la tangente del ángulo B es igual a la pendiente de esa línea 2. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, si nosotros pintamos aquí una línea horizontal para conocer otros ángulos, ¿cuáles ángulos podríamos conocer? Bueno, de aquí nosotros podríamos saber que desde aquí hasta acá, el ángulo A y también podemos ver aquí que ese es el ángulo B. ¿Vemos una relación ahí entre ellos? Sí. Sabemos que todo este ángulo A es igual a sumar B más alfa. Sí. Pero a nosotros nos interesa el ángulo alfa, entonces de ahí despejamos. De esa manera. Pero, ¿qué pasa si nosotros partimos de que lo que conocemos son las pendientes? Es decir, necesitamos la tangente. Entonces le sacamos la tangente a ambos lados. Lo que nos quedaría como tangente de alfa es igual a tangente de A menos B. Pero no lo conocemos. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si recordamos, también hay una... Lo voy a poner así. Hay identidades del ángulo doble, las cuales yo las conozco por sus formas más simples, que son conseno y coseno. Tangente sabemos que es seno entre coseno. ¿De quién? De A menos B y de A menos B. ¿Sí? Si nosotros por identidades hacemos esto, sabemos que seno de A coseno de B menos
coseno de A, seno de B, es la identidad para el seno, para la resta o diferencia de dos ángulos en función seno. Y para coseno, sabemos, sería esa forma. Bueno, eso no nos parece tan adecuado. En alguno de los videos les comenté que si nosotros comenzamos, por ejemplo, con función tangente, tenemos que terminar con tangente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, la función tangente es seno sobre coseno. Aquí está un coseno. Significa que entonces yo debo dividir sobre seno. Y voy a multiplicar por 1. 1 sobre coseno de A. Para que esto se vuelva tangente. Y seno de B lo divido sobre coseno de B para que esto también se vuelva tangente. Y si nos fijamos, acá están, también aquí. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar como estoy multiplicando por 1, este término multiplica a ambos. Entonces me quedaría esto sobre sí, se ve algo muy feo, medio asquerosón ahí, pero veamos. Aquí tenemos seno de A sobre coseno de A. Sabemos que eso es tangente. Coseno de B sobre coseno de B se eliminan. Igual acá coseno de A sobre coseno de A se elimina. Coseno de A sobre coseno de A se elimina. Coseno de B sobre coseno de B se elimina. Y aquí nos queda seno de A sobre coseno, seno sobre coseno. Lo cual, si nos fijamos, quedamos que es seno sobre coseno menos seno sobre coseno, pero ahora de B. Aquí todo esto se elimina, por lo tanto nos queda un 1 menos seno de A sobre coseno, tangente de A, seno de B sobre coseno de B, tangente de B. ¿Sí? Y si nos fijamos que lo que conocemos son las pendientes, nos queda aquí, tangente de A es igual pendiente 1, tangente B es igual a pendiente 2 y 1 menos M1, M2. Y ¡tarán! Encontramos una relación para el ángulo entre dos líneas rectas. Si nosotros conocemos su ecuación, podemos conocer su pendiente. Entonces, la relación que encontramos es que la tangente del ángulo entre dos rectas es igual a la relación entre pendientes M1 menos M2, 1 menos M1, M2. ¿Sí? Y con eso ya podemos saber muchísimo más sobre la relación entre esas rectas. Bien, entonces ahora, ¿qué posibilidades hay que tengamos o qué tipos de relación va a haber entre esas líneas rectas? Bueno, vamos a tener dos relaciones. O bueno, algo así. Que tengamos dos rectas las cuales van a tener el mismo ángulo, lo que significa entonces que son paralelas. Si son paralelas significa que estos dos son iguales, por lo tanto nos daría 0. ¿Sí? La relación nos daría 0. ¿Y cómo podemos ver antes de utilizar esa relación si son paralelas? Bueno, quedamos que esto, si son iguales,
pues va a ser igual a 0, ¿no? Si de aquí despejamos esto, listo, aquí tenemos la relación. Si M1 es igual a M2, significa entonces que son paralelas. Y lo podemos verificar, extraemos las pendientes de nuestras ecuaciones. Si son iguales, significa que son paralelas. Otro caso, coincidentes. ¿A qué me refiero que sean coincidentes? Supongamos que tenemos esa línea recta y justo encima de ella va otra línea recta. ¿Cuál es la pendiente que tienen ambas? Es la misma, por lo tanto se va a cumplir esta relación y podríamos saber que también son paralelas y además son coincidentes. Otro caso que podríamos tener es cuando estén así. Que exista un ángulo de 90 grados. Si tiene un ángulo de 90 grados significa que son perpendiculares. ¿Cómo podemos ver eso aquí? Bueno, tendríamos que ver que aquí sea 90. ¿Cómo lo podemos ver? Observen. Si aquí, ahora nosotros analizamos la relación que está en el denominador, ¿qué valor no debe de tomar? Es decir, que 1 menos M1 por M2 no sea ¿qué? No sea igual a 0. Uy, perdón, aquí acabo de cometer un error. Este es positivo. Perdón, aquí me equivoqué, es 0. Digo es positivo. Ok. ¿Qué pasa si M1 por M2 es igual a menos 1? Pues esto me va a dar 0. Y me va a dar algo sobre 0, lo cual pues lo podemos definir como infinito. ¿Sí? ¿Y eso de que tiene valor? Pues sí. El arco tangente infinito es 90 grados. De alguna de las clases de trigonometría, o de algún video de trigonometría que pueden ver aquí, vimos eso. Ok, 90 grados, que es justo lo que está aquí. ¿Qué significa entonces que M1 por M2 es menos 1? Al igual que aquí, si nosotros conocemos las pendientes, las multiplicamos y me da menos 1, significa que son perpendiculares. Si entonces normalmente estas son las dos primeras condiciones que tenemos que buscar. Que sean perpendiculares o que sean paralelas. Y finalmente, ¿cuál es el otro caso? Bueno, tenemos dos rectas que se van a cruzar y vamos a poder conocer el ángulo que existe entre ellas. ¿Sí? Que se cruzan pero no son perpendiculares. Pues no hay una relación. Aquí está esto. Entonces es lo que podemos saber. ¿Claro? Bueno, ahora vamos a hacer unos ejemplos con esto. Rápido. No sé qué sea. Ok, ¿qué es lo que podemos saber sobre esas rectas? Bueno, hay dos cosas. ¿Cómo podemos manejar eso? Saber cuál es el ángulo entre ellos, son paralelas, son rectas, bueno, lo podemos ver así. Y una forma sencilla es sacar sus pendientes. La pendiente, hasta observar 1, quedamos que era menos este valor de A entre el de B. Es decir, perdón, que nos quedaría menos 9 medios. ¿Sí? Sería menos el valor de A entre el de B. Y bueno, menos 2/3. Ahí las tenemos. Si nos fijamos, no son iguales, por lo tanto no son paralelas. Son perpendiculares, pues bueno, hay que multiplicar.
bueno, si hacemos la multiplicación este 2 con este 2, este menos con este menos, 9 entre 3, nos da igual a 3. Pues no son perpendiculares. Si fueran perpendiculares, esta multiplicación me tendría que dar menos 1, como ya lo vimos. Perdón, aquí no lo puse. M1 igual a M2. Si se cumplía que M1 igual a M2, eran paralelas. No se cumplió, no son paralelas. Si se cumplía que multiplicar M1 por M2 era igual a menos 1, entonces eran perpendiculares. No son perpendiculares. Entonces, ¿qué nos queda? Pues encontrar cuál es ese ángulo. Lo hacemos con esa forma y sabemos entonces que M1 es 9 medios. M2 menos 2 tercios por el menos. Más 2 tercios. Y M1 más el resultado de multiplicarlos, que aquí lo tenemos, sería 3. Si resolvemos eso, sería 6 entre los 3. Nos daría ese valor. Queremos conocer el ángulo. Sería entonces, ¿cuál es el ángulo alfa? Háganlo con su calculadora porque aquí va a aparecer solito. Ok, ahí está, menos 43.40. ¿Qué significa eso? Que sea un ángulo negativo. Bueno, si el ángulo es negativo, simplemente tenemos que hacer esta operación. El ángulo que estamos buscando en sí sería 180 menos ese ángulo. Lo cual sería 136.45. Y ese es el ángulo mayor entre las dos rectas. Simplemente eso es lo que significa que salga negativo. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Y bueno, cualquier cosa, pues ya saben, me pueden mandar un mensaje. Pueden dejar ahí un comentario para saber qué hacer. O mis alumnitos, pues ya saben, me mandan un mensaje para cualquier duda que tengan. Por si no hay nada que hacer ya. Vámonos.